El pasaje de hoy es Gálatas 2, 11 a 21. Gálatas 2, 11 a 21. Vamos a leerlo. Dice así. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuso a él cara a cara, porque él era digno de ser considerado. Porque antes de venir alguno de parte de Jacobo, él comía con los gentiles. Pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se lo unió en su hipocresía, de tal manera de que aún Barnabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Puesto por las obras de la ley nadie será justificado. Pero si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Vamos a orar. Oh Padre, gracias por tu iglesia, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entenderla y aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. En una serie sobre un libro es importante repasar lo que ha enseñado en las semanas anteriores. Pero en un libro como Gálatas eso es un poco menos necesario, ya que el autor Pablo no está haciendo muchos puntos distintos a lo largo del libro. Él tiene un mensaje principal que regresa una y otra vez, que la salvación es por fe en Cristo y no por las obras de la ley. Y una aplicación principal de ese mensaje, que porque somos salvos por fe en Cristo y no por las obras de la ley, somos libres. Libres para servir a Dios, obedeciendo su palabra y sirviendo a los demás. Eso es básicamente el libro de Gálatas. Aún así, es bueno pensar en lo que se ha predicado antes en esa serie para que tengamos en mente lo que hemos aprendido. Lo que hemos visto en los mensajes anteriores es que Pablo comienza su carta proclamando con valentía que hay un solo evangelio de Jesucristo y que cualquier otro mensaje, ya que se agregue o lo quite algo del evangelio, es una perversión y una distorsión del evangelio de Jesús. Luego el pastor Jeremías nos mostró en el resto del capítulo 1, que Pablo cuenta cómo llegó a la fe en Jesús. Todos conocemos la historia de la conversión de Pablo. Él no era simplemente un hombre más viviendo su vida. Él estaba persiguiendo violentamente la iglesia de Dios y tratando de destruirla. Ese era Pablo. Pero en el versículo 15 del capítulo 1 dice, ese era Pablo, pero Dios. Hay muchos ejemplos de pero Dios maravillosos en las Escrituras. Efesios 2, Romanos 3, 1 de Pedro 2. Y aquí tenemos otro más. Ese era Pablo, pero el Dios que lo llamó por su gracia
y lo apartó desde antes de nacer, se complació en revelarle a su Hijo, a alguien como Pablo, el pecador. Ese ex fariseo que antes era celoso por las tradiciones de generaciones pasadas, ese perseguidor de la iglesia, ese hombre que fue criado para odiar a todos los que no eran judíos como él, es decir, todas las personas que no son judíos. Eso es quien Dios escogió para llevar el mensaje a Jesús a los gentiles. Ese era Pablo, y eso es Pablo ahora. Él era la persona menos probable, y Dios lo llamó para hacer el ministerio menos probable. Jeremías continúa enseñándonos el relato de Gálatas 2, 1 a 10, donde Pablo se reúne con los héroes de la iglesia. Pablo se encuentra con las columnas de la fe y eso es un evento sumamente importante. Si tú aceptas como yo que Pedro ayudó a Marcos a escribir el libro de Marcos y que Pablo ayudó a Lucas a escribir tanto el Evangelio de Lucas como el libro de Hechos, entonces aquí sentado a una mesa hay todos los escritores del Nuevo Testamento excepto Mateo, Judas y Hebreos. Y personalmente yo creo que Juan escribió Hebreos. Entonces solo faltarían Mateo y Judas. Humanamente hablando, eso es algo impresionante. Pero siempre me he preguntado, ¿cómo habría sentido Pablo antes de entrar en esta reunión? Pablo tenía más o menos 15 años en el Evangelio en ese punto. Y me pregunto si no sentía como si estuviera a punto de conocer los creyentes de verdad, los que tenían el conocimiento real. Como Jeremías dijo la semana pasada, no es que Pablo estaba buscando validez para él o su mensaje, pero Pedro, Jacobo y Juan ya conocían. Habían pasado tiempo con Jesús. Lo vieron crucificado en la cruz, lo vieron resucitado y ascender físicamente en el cielo. Vivieron Pentecostés juntos y fueron perseguidos delante de años por hombres que odiaban la iglesia, uno de los cuales era Pablo mismo. Ellos habían estado cumpliendo la misión dada por Dios de predicar el Evangelio de Jesús y plantar y pastorear iglesias por más de 20 años. Todo eso lo convirtió en un grupo muy, muy unido, pero Pablo, él no era parte de ese grupo. Así me pregunto, ¿cómo se habrá sentido entrando en esa reunión? Bueno, Pablo se reúne con las columnas y dice en el versículo 6 que no le añadieron nada al mensaje que él ya estaba predicando. Y cada uno salió a esa reunión en paz. Esto es lo que hemos cubierto hasta ahora en el libro de Gálatas. Y el pasaje de hoy comienza en el versículo 11 de capítulo 2. Y empieza con un pero. Pero ese no es uno de los peros hermosos que vimos en el capítulo 15. Ese pero un poco más oscuro. Si tomamos el flujo de la carta de Gálatas como cronológico, en algún momento después de que Pablo se reunió con Pedro, Jacobo y Juan, Pedro y Pablo se encuentran en Antioquía y tenían un desacuerdo. Mira la primera parte del versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser considerado. Pablo y Pedro, que se había llevado bien delante de ese encuentro con Jacobo y Juan, ahora están teniendo una discusión que ha llevado a Pablo a sentirse obligado a oponerse a Pedro cara a cara. Hermanos, así como en cualquier familia humana, la familia de la iglesia también tendrá discusiones. Algunos de esas discusiones son necesarias y otros no. Es bueno que haya personas sabias que han dedicado sus vidas a estudiar la Escritura y la teología. Es bueno que esas personas escriben libros, enseñen teología y prediquen sermones.
Pero hoy en día y desde siempre ha habido personas que enseñan doctrinas falsas o erradas. Cuando eso ocurre en gran escala, necesitamos personas para proteger la iglesia de Dios contra esas falsas enseñanzas. Eso es algo bueno. Fue bueno que Pablo se enfrentara a Pedro y es bueno que eso también sucede hoy. Necesitamos pastores valientes que protegen sus iglesias de ideas del mundo, de la influencia del mundo y de la forma de pensar del mundo. Es bueno cuando esos pastores reprenden públicamente ciertas ideas, ciertas personas o ciertas creencias. Pero no solo son los pastores que tienen que hacer este trabajo. Nosotros también debemos protegernos unos a otros. Nosotros como miembros de esta iglesia local debemos estar listos para proteger del error. Es algo bueno cuando alguien de tu grupo pequeño te cuestiona por algo que dijiste, si lo que tú dijiste no es bíblico. Es algo bueno si un creyente sabio o mayor te advierte con amor acerca de un pastor, acerca de una banda cristiana o un autor. Si lo hace para protegerte espiritualmente, eso es algo bueno. Pero lo que no debemos hacer es discutir por todo. Discutir en público frente a los no creyentes. Amárganos entre nosotros por diferencias de temas menores. No es algo bueno cuando el nombre del jefe de la iglesia, Jesucristo, es manchado porque los miembros de su iglesia no pueden llevarse bien. Hay libros cristianos que solo vale la pena a leerlos para entender la falsa y perversa doctrina que el autor está enseñando. Pero hay libros cristianos que quizás no explican algo como nosotros lo haríamos, pero aún así están completamente bien y aceptable a leer. Hay momentos en los que tenemos que decir algo para proteger un hermano de una falsa doctrina y hay otros momentos en que tenemos que quedarnos callados y vivir en armonía, porque no es una falsa doctrina, sino una preferencia personal. Hay conferencias en las que como iglesia no deberíamos participar y hay ocasiones donde debemos salir de nuestra zona de confort para el bien de la unidad. Eso último es un poco difícil para mí, pero Dios está obrando en mí. Mi deseo hoy es que al estudiar ese incidente entre Pablo y Pedro, podemos ver en qué cosas debemos ser firmes y en qué cosas debemos ser más flexibles. ¿Ok? Vamos a ver primero cuál fue el problema entre Pablo y Pedro. Versículos 12 y 13. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él, Pedro, comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y a apartarse porque temía los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Al primer vista, eso suena como una discusión infantil, ¿no? Como algo que pasaría en el colegio. Una pelea tonta sobre quién se sentía con uno a la hora de almuerzo. Como que fulano no estaba comiendo con tal grupo, pero cuando llegó fulanita no quería comer conmigo. Pero no es eso. Recuerde que Pablo acaba de reunirse con Pedro, Jacobo y Juan. En esa reunión no hubo ninguna señal de desacuerdo. Se reunieron, estuvieron de acuerdo, le dieron la mano y cada uno se fue a hacer la labor que Dios les había encomendado. Pablo a los gentiles y Pedro, Jacobo y Juan a los judíos. Pero ahora
Pedro llega a Antioquía y donde estaba Pablo y empieza a actuar raro. En versículo 12 dice que estaba comiendo con los gentiles, pero cuando llegaron esos hombres de parte de Jacobo, se apartó de los gentiles y solo comía con los judíos. Y la última parte del versículo dice que lo hizo por miedo. Miedo a un grupo de personas conocido el partido de la circuncisión. Y cada uno de esos puntos es específico e importante. Lo primero que se nos dice es que Pablo estaba comiendo con los gentiles. Y eso es una cosa enorme para alguien como Pablo, como Pedro, perdón. Recuerden que la historia de Pedro, recuerden Hechos 10, cuando Pedro tuvo la visión de animales impuros. Pedro era un hombre judío, tanto por su etnicidad como por su religión. Como judío, él vivía según todas las reglas del pueblo judío. Adoraba a Dios como judío. Seguía a un rabino judío llamado Jesús. Y había llegado a reconocer que ese rabino Jesús era el Mesías, que los judíos estaban esperando por más de 1000 años. Pero en Hechos 10, Pedro tenía una visión de animales impuros. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Él ve a los animales bajando un lienzo y Dios dijo a Pedro, levántate Pedro, mate y come. Y Pedro, escandalizado, responde que no puede hacer eso, que nunca ha comido nada impuro o inmundo. Entonces Dios le dice, lo que Dios ha limpiado, no llames tú impuro. Se nos dice que Pedro estaba perplejo con esa visión y eso tiene mucho sentido. Los judíos no deberían comer animales impuros. De hecho, ni siquiera podrían tocar a esos animales o ellos mismos se volvieron impuros. Entonces tiene todo el sentido de que Pedro estuviera perplejo de esa visión. Pero luego, tenía un encuentro con un hombre se llama Cornelio, que demuestra el tipo de hombre que Pedro era. Ahora, si alguna vez ustedes han leído los evangelios, sabrás que Pedro es alguien guiado por sus emociones. Es alguien con convicciones muy firmes, pero también alguien impulsivo y medio salvaje. Él hace cosas que una persona ni pensaría hacer, como tratar de matar a un soldado con una espada frente a Jesús, pero falla y corta la oreja por error. Yo no hago eso. Pedro es un hombre impulsivo, pero algo que no puede decir de Pedro es que no cambia o que no admite cuando está equivocado. Y eso es exactamente lo que pasa en Pedro después de su encuentro con Cornelio. Pedro da cuenta que la visión que tuvo de parte de Dios no era sobre animales y si son limpios o impuros, sino sobre personas y si son limpias o impuras. Específicamente que no existe tal cosa como una persona limpia o impura, solo existen personas. Y es Dios quien decide quién Él limpia. Pedro aprendió que Dios no hace excepciones de personas, lo cual es una declaración enorme viniendo de un judío. Y que los gentiles también pueden formar parte de la familia de Dios y recibir el Espíritu Santo como garantía de su salvación. Ese es Pedro. Es un hombre impulsivo, pero es un hombre que está siendo transformado constantemente del Espíritu Santo. Así que cuando leemos aquí en Gálatas que Pedro estaba comiendo con los gentiles, eso es algo enorme. Nos muestra hasta dónde había llegado Pedro. Porque cuando él comía con los gentiles, él estaba comiendo comida gentil. Estaba rompiendo las tradiciones del pueblo judío, tanto a comer ese tipo de comida como a sentir o compartir la mesa con ese tipo de personas.
qué hombre fuerte era Pedro. Pero también se nos dice que cuando llegaron ciertos hombres de parte de Jacobo, Pedro abandonó a los gentiles, retrocedió de las lecciones que ya había aprendido y lo hizo por miedo a un grupo conocido como el partido de la circuncisión. Y eso no era la primera vez que Pedro tenía que tratar con esa gente. Justo después de que él vio a Cornelio bautizado y cuando él vio que recibió el Espíritu Santo, en Hebreos 11, se nos dice que Pedro regresó a la iglesia en Jerusalén y que al partido de la circuncisión lo criticó por haber ido a los gentiles y haber comido con ellos. Eso suena familiar, ¿no? Entonces Pedro le cuenta toda la historia de lo que pasó y eso es muy interesante. Mire Hechos 11, 18. Dice, cuando oyeron eso, lo de la circuncisión, se clamaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Esos hombres del partido de la circuncisión, ellos son personas de dentro de la iglesia, no fuera. Ellos son miembros de la iglesia de Jerusalén y Jacobo, uno de los 3 grandes columnas, es el pastor de esa iglesia y lo conoce muy bien. Pedro también lo conoce y como que no quería más problemas con ellos, él se aparta de los gentiles y se va a comer con los judíos. Una pregunta, ¿es pecado comer con un grupo específico de personas? No, claro que no. Pero Pedro no simplemente dejó de comer con ellos. Mira la segunda parte del versículo 14. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿cómo obligas a los gentiles a vivir como judíos? Pedro no solo dejó de comer con los gentiles, con los que él comía el día anterior, sino que aparentemente dijo a los gentiles que ahora tiene que seguir ciertas reglas para ser buenos cristianos. Pedro estaba añadiendo requisitos a lo que necesitas para ser cristiano. Sí, dijo Pedro. Sí, la salvación es por gracia, por medio de la fe y en Cristo solamente. Pero también necesita algo más. Siempre ha habido personas que quieren añadir cosas al Evangelio de Jesús. Esas personas existían en el tiempo de Pablo y todavía existen hoy. Esas personas vienen de dentro y de afuera de la iglesia. El Evangelio dice, cree en el Señor Jesucristo, sé salvo y obedece. Pero esas personas dicen, cree en el Señor Jesucristo, sé salvo y obedece. Perdón. Ellos dicen, cree en el Señor Jesucristo, obedece y entonces serás salvo. Cree, sé salvo, obedece, o cree, obedece, ser salvo. Todas las personas que han afirmado ser cristianos a lo largo de la historia caen en uno de esos 2 grupos. Todos. Los bautistas, los reformados, los luteranos, los pentecostales, los católicos, los mormones, todos. Y aunque hay diferencias teológicas muy específicas entre esos grupos, algunos de los cuales son creyentes evangélicos, que afirmen la autoridad de la Biblia, y otros que rechacen parte de las Escrituras y se colocan fuera del cristianismo bíblico. Todas las personas que dicen que son cristianos caen en una de esas 2 categorías. Cristianos bíblicos o personas atrapadas por una religión muerta de obras. Y la gran diferencia entre el cristianismo bíblico y una religión de muerte de obras no es si tienes fe.
ni si crees en Jesús para el perdón de tus pecados. La gran diferencia es, necesitas obedecer para ser salvo, o eres salvo para poder obedecer. Déjenme repetir. La distinción entre el cristianismo bíblico y una religión muerta de obras no es si crees en Jesús para la salvación de tus pecados. La distinción está en si necesitas obedecer para ser salvo o si tú eres salvo para poder obedecer. Y yo diría, como Jeremías dijo hace algunas semanas, que la gran mayoría de personas en la iglesia hoy, si tú les preguntas cómo es la vida cristiana, su respuesta te mostraría que están en una religión muerta de obras o están desviando cada vez más a una. Por eso, lo que hizo Pedro fue un problema tan grande. No es que él simplemente pecó. Todos pecamos constantemente. No es que él entendió mal un punto teológico secundario. Pedro torció el corazón del Evangelio y arrastró a otros con él. Mira el versículo 13 y 14. Mira lo que Pablo dice. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía, la de Pedro, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba en rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, y aquí viene, como David Ramos dijo, el boche santo de Pablo. Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Pablo vio que Pedro no estaba andando con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. La Biblia enseña claramente que el ser humano es total y completamente pecador, que no hay nada redimible en nosotros fuera de Cristo y que estamos muertos espiritualmente. Si no me creen, ve a ver Jeremías 17, Efesios 2, 1 Corintios 2, Juan 6 o los primeros 3 capítulos de Romanos, y hay más. La Biblia deja claro que Jesús es el estándar perfecto de cómo debería ser el ser humano. Y que toda la humanidad ha fallado al alcanzar este estándar. Y en cuanto a los judíos, Pedro está completamente de acuerdo con eso. Pero con los gentiles, Pedro está creando un tercer grupo. Está Jesús, el estándar. Está la humanidad que es completamente pecadora y no puede hacer nada para ganar la salvación. Y ahora, según Pedro, están los gentiles, que también son pecadores, pero que una vez que entren al grupo de la iglesia, tienen que empezar a trabajar para permanecer. Tienen que trabajar para terminar su salvación. Hermanos, eso no es el Evangelio. Pedro, dice Pablo, no estaba caminando en línea con la verdad del Evangelio. Y él estaba llevando a otros con él en su hipocresía. El versículo 13 dice que los judíos en la iglesia de Antioquía siguieron a Pedro en su mal ejemplo. Y también lo hizo Bernabé. Pedro era una persona de influencia. La gente lo escuchaba. ¿Es Pedro uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús? El famoso Pedro, quien con fe caminó sobre la agua para encontrarse con su Señor. El Pedro que negó a Cristo, pero luego fue perdonado, restaurado y llamado a pastorear las ovejas del Señor. Es el mismo Pedro que predicó sin miedo en el día de Pentecostés, declarando que aunque los judíos crucificaran al Señor, también ellos podían arrepentirse, ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Eso es Pedro. La gente lo admiraba, lo respetaba y lo seguía. Y por eso
Pablo tuvo que confrontarlo públicamente. Pablo necesitaba proteger a la iglesia de esta falsa enseñanza. La pelea entre Pablo y Pedro no era por cómo ni cuándo bautizar a las personas. No era por el estilo específico de adoración. No era por cómo debería verse o funcionar un servicio de la iglesia. No. La diferencia entre Pablo y Pedro era sobre el corazón mismo del Evangelio. Y no es que Pablo no fuera un hombre comprensivo. Recuerda lo que él dice en Filipenses, que hay quienes predican a Cristo por envidia y rivalidad. ¿Qué dice él sobre ellos? Que no le importa. Mientras que Cristo sea predicado, él se goza. Yo creo que si Pablo no hubiese hecho eso en forma pública, Pablo quizás hubiera confrontado a Pedro en privado, y tal vez lo hizo. Pero Pedro no simplemente está cometiendo un pecado personal. Pedro está torciendo el Evangelio, arrastrando a otros con él. Y por eso era fundamental que Pablo lo confrontara en público. Y eso es una confrontación que durará para siempre, porque está registrada en las Escrituras, la palabra de Dios. Esto es algo bueno. Es muy, muy bueno que Pablo confrontara a Pedro aquí. No solo porque Pedro estaba llevando a otros con él, sino también por el bien del mismo Pedro. Es bueno ser corregido cuando estamos equivocados. Si un predicador invitado o alguien que predica regularmente de este púlpito dice algo que no anda con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio, sería algo muy bueno que uno de ustedes o uno de los pastores lo corrigieron. Debemos querer que ese pase. Debemos querer que ese pase en nuestra iglesia. Debemos querer que ese pase con las personas que amamos y debemos querer que ese pase con nosotros mismos. Es una bendición ser protegido de falsas enseñanzas o creencias erróneas. Aunque sea sumamente vergonzoso, especialmente si somos nosotros los confrontados. Aunque duele profundamente, es una bendición ser corregido y amado al volver a caminar conforme al Evangelio. Es como dijo D.A. Carson, un autor norteamericano. Cuando está en juego el corazón del Evangelio, no hay nada más importante. Ni el estatus social, ni la paz en la iglesia, ni guardar apariencias. Nada es más importante que el corazón del Evangelio. Pero me pregunto, ¿estamos listos para aceptar una corrección así? ¿O nos preocupa más por lo que otros piensen? Bueno, esa fue la confrontación de Pablo y Pedro. Fue algo serio, pero algo muy bueno. Y en los versículos 15 a 21 tenemos un comentario teológico de Pablo sobre esta confrontación. Y aunque no sabemos con certeza si estas palabras fueron dichas directamente en esta conversación, lo que Pablo escribe aquí nos muestra con claridad cómo Pedro no estaba actuando conforme a la verdad del Evangelio. Pablo comienza en el versículo 15 recordándole a Pedro que ambos son judíos de nacimiento. Pablo también es parte del pueblo de Abraham, igual que Pedro. Él no está hablando como alguien ajeno, como un extranjero de la historia. Él conoce la historia de su pueblo. Él sabe dónde han fallado y dónde han sido fieles. Entonces Pablo dice, y yo creo que Pablo está siendo sarcástico aquí. Pablo dice que ellos son judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Yo creo que aquí Pablo está poniendo el dedo en el pecho de Pedro y dice, somos judíos los dos y ninguno de nosotros es un pecador gentil como tú dices.
Nosotros no somos como este gentiles sucios e impuros. Nosotros somos parte de los buenos. No somos como ellos. ¿Ves el sarcasmo? Somos los buenos, no como ellos. ¿Alguna vez has hecho eso? ¿Alguna vez has dicho o pensado que tú estás del lado de los buenos? Yo sí lo he hecho. Y yo he escuchado a algunos de ustedes hacerlo también. Yo he escuchado a personas de esta misma iglesia hablando de ellos, refiriéndose a otra raza, otra iglesia, otro grupo. Y rara vez hablan con bondad. Es que amamos hacer grupos de ellos. Hacemos un ellos de los no creyentes diciendo que son tan malvados. Hacemos un ellos de otras iglesias porque no adoran o no entienden la Biblia como nosotros. Hacemos un ellos de personas dentro de nuestra misma iglesia porque no sirven, no cantan, no dan o como sea, como nosotros. Nos encanta ser ellos porque estamos adictos a tratar de sentirnos mejor que nosotros mismos. Tenemos tanto miedo. Vivimos con miedo de que alguien descubra quiénes somos realmente. Tenemos tanto miedo de nunca llegar a ser quien creemos que debemos ser. Entonces, creamos un grupo de ellos para sentir mejor. Pero hermanos, eso no es el Evangelio. En versículo 15, Pablo comienza su corrección de Pedro, revelando cómo Pedro está haciendo un ellos de los gentiles. Pero luego, en versículo 16 a 18, Pablo cambia el enfoque. Él deja de hablar quiénes son ellos y comienza a hablar de lo que nosotros sabemos. Ese nosotros se refiere a los judíos creyentes, los que son judíos por nacimiento, judíos por cultura y hasta creer en Jesús eran judíos también en su religión. Y por la primera vez en toda la carta de Gálatas, Pablo empieza a usar palabras técnicas, palabras teológicas específicas. Ahora, todos los grupos tienen su propio lenguaje técnico. Si tú no eres parte del grupo, y si tú no sabes las palabras técnicas, tú no vas a entender lo que están diciendo con ellas. Un ejemplo. Si tú le preguntas a hermano Ángel o quizás el hermano Domingo, ¿qué estudian o en qué se dedican? Y si tú eres más o menos tan bruto como yo, tú no vas a entender nada, porque usarán palabras científicas, técnicas. Yo he entendido con Ángel, y yo escuché cuando él dijo de biotecnología, no entendí nada. Otro ejemplo. Si tú no eres fanático de fútbol, y si tú estás cerca de dos personas hablando de un partido de una ciudad en España contra otra ciudad en Italia o algo, que era parte de esa copa, pero no era la copa principal porque no es de la ley. Si tú no entiendes las palabras técnicas, vas a estar en aire. Es verdad, Jeremy, ya. Pero es peor todavía, porque tú podrías conocer las palabras, pero si tú no entiendes el contexto que están usando esas palabras técnicas, puede que te suene familiar la palabra, pero no vas a entender lo que quieren decir con ella. Mira el versículo 16. Pablo ya ha dicho que él y Pedro son judíos y que no son como esos pecadores gentiles. Entonces dice, sin embargo, sabemos que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Aquí hay por lo menos dos palabras técnicas, justificado y ley. Son buenas palabras bíblicas.
debemos conocer, entender y usar las palabras técnicas que la Biblia usa. La primera palabra es justificado. Fuera del contexto bíblico, justificar significa dar una razón o una excusa para algo. Cuando alguien hace algo mal y trata de explicar por qué no fue tan malo como parece, eso lo llamamos justificación. Y tenemos frases claves para mostrar a los demás cuando comenzamos a justificarnos. Cada vez que tú escuchas a alguien decir, bueno, lo que pasa es, sí, pero no es mi culpa. Lo que tú no entiendes es, normalmente lo que viene después es una justificación. Yo no quería llegar tarde al trabajo. Lo que pasa es que había un tremendo tapón. Yo sé que hice mal la tarea, pero no es mi culpa. Las instrucciones eran muy difíciles. Yo sé que yo no soy tan amable con mi suegra, pero lo que tú no entiendes es... Todas esas frases tienen un solo propósito. Quitar la culpa de encima de nosotros y ponérsela a otra cosa, a otra persona. Tal vez has escuchado o dicho tú mismo, en medio de una discusión de pareja, sí te grité, pero fue porque tú me estabas hablando mal primero. Un cocotazo para Ricardo. No sé qué significa eso. Cuando un esposo o una esposa dice algo así, lo que realmente están diciendo es que lo que yo hice no importa. Lo que yo hice no es el problema. Porque lo que yo hice está completamente justificado por lo que tú hiciste. Hermanos, eso no es la justificación bíblica. Cuando decimos que un cristiano está justificado, no estamos diciendo que sus acciones no fueran tan malas. Estamos diciendo que sí fueran tan malas y probablemente mucho peores que jamás podríamos entender. Ser justificado significa tener una posición correcta delante de un Dios completamente santo. No un Dios que ignora el pecado, ni un Dios que mira por otro lado cuando pecamos porque somos básicamente buenos, sino un Dios tan santo que no puede estar ni siquiera en la presencia de pecado. Ser justificado significa que ese Dios santo ha declarado que somos justos delante de Él, porque Él ha aceptado el pago de la vida y la muerte de Jesucristo. La segunda palabra técnica es ley. Cuando lees en la Biblia sobre la ley, normalmente se refiere a una de tres cosas. Número 1, los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés. 2, las 613 leyes que se encuentran en los primeros 5 libros de la Biblia, que también llamamos el Pentateuco o la Torá. O 3, cualquier otro mandamiento que Dios ha dado a su pueblo en toda la Escritura. Cuando Pablo dice que no somos justificados por obras de la ley, él está hablando específicamente de las 613 leyes que aparecen en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Lo que Pablo está diciendo en el versículo 15 a 16 es que como él y Pedro son judíos, ellos saben muy bien que es imposible obedecer perfectamente la ley. Ellos saben que no pueden ser justificados delante de Dios tratando de cumplir la ley. No se puede. ¿Por qué? Para estar en la presencia de Dios, alguien tendría que ser perfectamente sin pecado. O sea, nunca hacer nada malo en cuanto a la ley, pero también perfectamente bueno. Es decir, cumplir todas las cosas que uno debe que hacer en cuanto a la ley. Y eso no se puede lograr nadie.
¿Por qué? Porque somos pecadores. No es que pecamos, somos pecadores. Estamos perdidos. No tenemos ninguna posibilidad de cumplir con los requisitos justos de la ley. ¿Pedro sabía eso? Y nosotros debemos saberlo también. Tenemos que entender que el Evangelio no nos llama a ser buena gente. No recibimos la gracia de Dios a creer por fe y luego completar la transacción esforzándonos muchísimo. Eso es el error que ya vimos antes. El cristianismo bíblico, el verdadero evangelio dice, creamos por fe, entonces somos salvos y después obedecemos. Pero una creencia falsa, una religión de obras muertas dice, creamos por fe, entonces trabajamos duro para obedecer y después tal vez somos salvos. Dios no está allá arriba en el cielo diciendo, ok, tú dices que crees, vamos a ver cómo vives desde ya y adelante. Y si vives bien, si obedeces, yo te salvo. Esa creencia no está en línea con el Evangelio. El Evangelio no nos llama a ser mejores personas, ni ser personas mejor que ellos. Es cierto que muchas veces los cristianos son más amables, más honestos, más morales. Puede ser, pero eso no es lo que nos define. Un pastor, en un sermón sobre ese mismo pasaje, él dijo que pensar que los cristianos son cristianos porque son más morales es como pensar que los doctores son doctores porque usan batas verdes. En los Estados Unidos, los doctores a menudo usan batas verdes, mientras las enfermeras usan batas azules, blancas o otros colores. Lo que el pastor está diciendo es pensar que un doctor es doctor solo por la ropa que usa es una locura. Eso no es lo que hace a alguien doctor. Eso solo es una característica secundaria, algo de afuera. Es lo mismo con nosotros, los cristianos. Puede ser cierto que los cristianos a veces son más morales de otras personas, pero eso no es lo que somos. Somos pecadores y fuimos salvados por la fe en Jesús. Nosotros deberíamos ser las que saben íntimamente que nuestras vidas cambian. No por lo que hacemos, no por obras de la ley, sino por y solo por la obra del Espíritu Santo que nos transforma de lo que somos a la imagen del único Hijo de Dios. No somos mejores que nadie. Todos nosotros como humanos, todos nosotros estamos unidos en que somos pecadores y cada pecado que uno comete es suficiente para condenarla para el infierno por toda la eternidad. Pedro sabía eso. Lo que Pablo está diciendo aquí es, Pedro, somos judíos. Nuestro pueblo ha intentado por más de 1000 años vivir según la ley y sabemos que no podemos. Hermanos, el Evangelio llegó primero a los judíos y luego a los gentiles. El Evangelio de sola gracia, sola a través de fe, solo en Jesús, el Mesías, solo y no por obras de la ley, eso no es algo nuevo. El Evangelio siempre ha sido el mismo desde que se predicó por la primera vez en Génesis 3 a nuestros primeros padres. El camino de la salvación siempre ha sido que Dios corregirá lo que nosotros hemos destruido. Las personas en el Antiguo Testamento no fueron justificadas por obedecer la ley. Por obras de la ley nadie será justificado. Las personas en el Antiguo Testamento no fueron justificadas por sacrificios, porque es imposible que la sangre de toro y macho cabrío quite el pecado. Las personas del Antiguo Testamento fueron justificadas de la misma manera que tú y yo,
Y es la única manera que uno puede ser justificado, y es por fe en el Mesías, quien es Cristo. Pablo dice a Pedro, nosotros los judíos hemos creído en Cristo y hemos sido justificados en Cristo, y no por la obra de la ley. El pueblo judío recibió la ley de parte de Dios para que pudieran amarlo y adorarlo obedeciendo la ley, no al revés. Pero porque trataron y fallaron una y otra vez obedecer la ley, ya no tenían tiempo para adorar a Dios, porque todo el tiempo lo pasaba intentando y fallando obedecer la ley. Pero ahora, dice Pablo, ahora somos libres y podemos adorar a Dios y comer puerco si queremos. Podemos adorar a Dios el sábado, o el lunes, o el martes. Podemos adorar a Dios dando el diezmo o no dando el diezmo. Y no estamos pecando cuando dejamos de obedecer estas leyes. Eso es lo que Pablo dice en versículo 17. Él dice que somos justificados por fe en Cristo y no por la obra de la ley. Nosotros, los cristianos judíos, nosotros, dice Pablo a Pedro, no estamos pecando cuando dejamos de observar las leyes alimentarias del Antiguo Testamento. Porque si los cristianos judíos están pecando en dejar estas reglas cuando vinieron a Cristo, ese haría Cristo la causa del pecado. Por eso, Pedro no anduvo con rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio. Porque en versículos 18 y 19 Pablo dice, si ellos, los creyentes judíos, han destruido un sistema corrupto de justificación por obras, que no existe en ninguna parte de la Escritura, pero es invención del hombre, si ellos han sido liberados de esa religión muerta, ¿cómo pueden volver a construir el sistema de esclavitud para los gentiles? Pablo dice, yo morí a la ley. Nosotros, Pablo dice, Pedro, nosotros morimos a la carga de la ley para que podamos invertir el orden de la religión de las obras, que dice, la única manera que uno puede ser salvo es hacer. Nosotros morimos a esa carga. ¿Para qué? Para poder vivir para Dios. Y si eso es verdad sobre nosotros, dice Pablo, si fuimos salvados a la carga de las obras, si eso es verdad sobre nosotros, oh Pedro, ¿cómo puedes exigir eso a los gentiles? Los últimos dos versículos de nuestro pasaje contienen un versículo muy famoso, ¿verdad? Con Cristo, déjeme tratar de no llorar. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si hubiera una lista de versículos que sería bueno a alguien memorizar, ese sin duda será uno de los primeros. Lo que Pablo está diciendo aquí en el versículo 20 es, el pecador que yo era murió. Ese pecador fue crucificado con Cristo y yo fui levantado, resultado en una nueva vida en Cristo. Es una imagen del bautismo. En el bautismo somos simbólicamente, nosotros morimos a bajar agua. Y nosotros simbólicamente somos levantados de esa agua, aguas de muerte, como nueva creación en Cristo. El agua no hace nada, pero Cristo sí. Lo que él dice en versículo 20 es que en Cristo un creyente ha sido justificado, declarado justo delante de Dios. Todos sus pecados, pasado, presente y futuro, han sido pagados por la muerte de Cristo.
Y la justicia de Jesús ha sido imputado, acreditada a nuestra cuenta. Para que cuando un justificado se presente delante de Dios Todopoderoso, Dios no vea su pecado, Él ve a Cristo. Por eso la reprensión de Pablo a Pedro fue tan necesaria. Porque cuando alguien existe más que a Jesús para la santificación, por la justificación, lo que estás diciendo es que un creyente es justificado, declarado justo por lo que Jesús hizo más. Y si es Jesús más, entonces el sacrificio de Jesús no fue suficiente. La vida perfecta de obediencia de Jesús no es suficiente. Si una persona añade aunque sea un poquito de justicia a su cuenta, entonces sería posible salvarnos a nosotros mismos. Pero hermanos, eso no es el Evangelio. Por eso la reprensión fue tan importante. Por eso la reprensión necesitaba ser pública. Y por eso la reprensión necesitaba estar escrita en las Escrituras para toda la eternidad. Porque cualquier salvación que incluye las obras del humano no es el Evangelio, como Pablo dijo en capítulo 1. Sí, el hombre sigue viviendo, mira la segunda parte del versículo 20, y lo que ahora vivo en la carne, yo vivo en la fe del Hijo de Dios. Un creyente es justificado por fe en Jesús, es crucificado con Cristo, es levantado nueva vida, pero esa persona sigue viviendo. Vive por fe, pero sigue. El hombre sigue viviendo para que pueda obedecer. Recuerda el orden correcto. Creer, ser salvo, obedecer. La obediencia no es un requisito para la salvación, pero sí es un resultado de la salvación. Esto no significa que haya una lista exacta de cosas que un cristiano tenga que hacer, pero hay un patrón de vida el cual el cristiano comenzará a asemejarse. ¿Y saben quién es ese patrón? Es Cristo. Una vez salvo, el cristiano empezará a obedecer por la obra del Espíritu Santo trabajando en él. Es que Pablo está explicando una verdad única que tiene dos extremos peligrosos. Es como una pelota que rodea por el pasillo estrecho. La manera más rápida y fácil que la pelota llegue al final es rodar justo por el centro. Ni pegar ni la pared a la izquierda ni a la derecha. Si la pelota pega o golpea alguna pared, se frena. Entonces, para que la pelota llegue más rápido, hay que corregir su dirección antes de que chocar la pared. Ahora bien, si corriges la pelota que va muy a la izquierda, tiene que empujarla a la derecha, alejarla del peligro de la izquierda, pero llevarla al peligro de la derecha. Pablo está hablando de una sola verdad que tiene dos, pero él tiene que proteger su audiencia del peligro de irse a cualquiera de las dos direcciones, de los dos extremos. Pablo dice que murió a la ley, pero que vive. Dice que fue crucificado con Cristo, pero vive en la carne. Pablo dice que vive para Dios, pero que no está anulando la gracia de Dios, que es regalo gratis de la salvación. Pablo está explicando la relación entre justificación y obras. Es una relación entre adorar a Dios obedeciendo su palabra y el hecho de que somos completamente justificados de todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Y que ante los ojos del Dios Santo somos limpios y puros para siempre. Pero un momento. Obedecer a Dios por obras
Yo pensé que somos salvos por fe y no por obras de la ley. Ups, la pelota está yéndose muy a la izquierda. Hay que corregirla. Sí, aún trabajamos, pero no somos salvos por obras. Una persona está completamente justificada de todos sus pecados por la sangre de Cristo. Dios no te aceptó tal como eres. Él aceptó a Cristo. Él aceptó a Cristo, la perfecta vida de Jesús, y Él puso eso a su cuenta. Espera un momento. Estamos completamente justificados por todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro. Si eso es verdad, entonces somos libres para descansar, comer, beber y divertirnos. Ups, la pelota está yéndose muy a la derecha, hay que corregirla. Sí somos libres, pero somos libres para servir a nuestro Señor que nos salvó. Tenemos libertad, pero si somos salvos y el Espíritu Santo está cambiándonos desde adentro a afuera, nuestros deseos van cambiando también. ¿Ves? Eso es porque es tan importante conocer bien el Evangelio. Porque cada vez que corriges la pelota, cada vez que tú corriges a alguien desde uno de los dos extremos, van en la dirección a otro extremo. Y si tú no tienes cuidado, si quitas los ojos del Evangelio y simplemente huyes de uno de los dos extremos, terminarás yendo a un extremo u otro. Los términos teológicos para esos dos extremos son el legalismo y antinomianismo. La segunda es una palabra extraña. El legalismo rechaza que eres libre en Cristo. El legalismo rechaza que eres declarado justo delante de Dios por la persona y obra de Jesucristo. El legalismo quiere que tú ganes tu posición delante de Dios. Los legalistas parecen buenas personas por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muerte, como Jesús dijo a los fariseos en capítulo 25. El antinomianismo rechaza que tú necesites hacer algo como miembro de la familia de Dios. El antinomianismo rechaza lo horrible que es el pecado. El antinomianismo quiere que tú hagas todo lo que tu mente corrompida puede imaginar, porque tú fuiste perdonada y ya no importa. Los antinomianos parecen libres y felices por fuera, pero por dentro son esclavos al pecado y creen que son sabios por enterrar sus talentos y no ven ningún problema en no arreglar sus lámparas para cuando llegue el novio, como Jesús dijo en el mismo capítulo 25 de Mateo. Ambos extremos son peligrosos. Ambos extremos necesitan corrección. Ambos extremos no están en línea, no andan en rectitud en cuanto al Evangelio de Jesucristo, pero al mismo tiempo, ambos extremos son muy atractivos. Fue bueno que Pablo corrigiera a Pedro. Pedro era un líder en la iglesia y la iglesia de Cristo necesita ser protegida de falsa doctrina. Esos dos extremos del legalismo y antinomianismo son increíblemente atractivos. Es muy fácil pensar que nuestra libertad en Cristo nos da licencia para hacer lo que queremos, como si nosotros fuéramos, y no Cristo, los dueños de nuestras vidas. Es muy fácil pensar que Dios está allá arriba en el cielo y cuando pecamos, Él nos mira con enojo. Y tal vez la atracción no siempre viene de nosotros mismos. Quizás la atracción viene de cómo aplicamos esos dos extremos a los demás. Es muy fácil
exigir obras para la salvación, porque tenemos miedo de que si proclamamos gracia solamente, por fe solamente, en Cristo solamente, la gente no van a seguir las reglas morales. Entonces creamos moralistas. Creamos moralistas en nuestros hijos porque ellos saben que la salvación es por fe en Cristo, pero saben también que tienen que obedecer porque así son los buenos cristianos. Es muy fácil predicar libertad. Es fácil excusar nuestros pecados y pensar que no importan. Después de todo, ¿quién no quiere ser cristiano como nosotros si pudiera tener a Jesús, el perdón, la salvación? Pero también pueden seguir viviendo como quieran. Fue algo bueno que Pablo reprendiera a Pedro aquí en Gálatas 2. Ellos no estaban discutiendo por algo pequeño, insignificante o sin importancia, sino por el corazón del Evangelio. Debemos estar agradecidos por esa reprensión. Debemos conocer el Evangelio tan íntimamente que cuando escuchamos a alguien que amamos desviarse del Evangelio, sepamos cómo, con amor, mostrarle por qué sus pensamientos o lo que dicen no es bíblico. Debemos estar agradecidos si alguien nos ama lo suficiente para corregirnos cuando creemos falsas doctrinas. Pedro ciertamente lo fue. En 2 de Pedro, que fue escrito 15 o 20 años después de Gálatas, Pedro llamó a Pablo hermano amado y le dice a sus lectores que las cartas de Pablo no son solo cartas de humano cualquiera, sino que son escritura. Yo creo que Pedro entendió el error de sus pensamientos y se alegró de la corrección de Pablo, tal como lo hizo cuando Jesús mismo lo reprendió. ¿Cuántos de nosotros hoy conocemos el Evangelio tan bien que podemos detectar una falsa enseñanza? ¿Cuántos de nosotros hoy estamos tan dedicados al Evangelio en lo que decimos que creamos, que dedicamos tiempo para conocerlo por dentro y por fuera? ¿Cuántos de nosotros podríamos ver la más pequeña desviación de un hermano? Y me pregunto cuántos de nosotros sabemos cómo corregir antes de que llegue a esos dos extremos de legalismo y antinomianismo. ¿Cuántos de nosotros estaríamos contentos si un hermano o una hermana nos reprendiera por nuestros pensamientos erróneos? ¿Cuántos de nosotros estaríamos agradecidos porque nos aman lo suficiente y fueran valientes para decirnos que no andamos en rectitud en cuanto a la verdad del Evangelio? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a arrepentirnos? Hermanos, el Evangelio importa. Cada puntito del Evangelio de Jesucristo importa. ¿Lo conoces lo suficiente para explicárselo a un amigo o un familiar? Debes conocerlo. ¿Conoces el Evangelio lo suficiente para enseñarlo a tus hijos? Debes conocerlo. ¿Conoces lo suficiente para detectar cuando tú mismo crees en una falsa enseñanza? Debes conocerlo. Es vital. Y si tú estás confiando en los pastores o predicadores para conocer el Evangelio para ti, ¿qué pasa que viene uno como Pedro y alguien como Pedro te dice algo que no anda en rectitud en cuanto al Evangelio? Tú mismo debes conocer el Evangelio. ¿Lo conoces? Vamos a orar. Oh Dios, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a amarte como tú nos dices. Ayúdanos a amar a los demás.
Queremos obedecer tu palabra porque amamos a ti. Necesitamos ayuda. No podemos hacerlo. Necesitamos el Espíritu Santo para cambiarnos desde dentro a afuera. Gracias por Jesús. Gracias que podemos ser justificados, declarado completamente justo. Y gracias que podemos entrar donde tú estás. Gracias por Cristo. En su nombre oramos. Amén.